Vamos a seguir hablando de que somos un pueblo en misión. ¿Y qué quiere decir eso? Jesús nos ha dejado una tarea y quiere que la llevemos a cabo, y es extender su reino en nuestro mundo. ¿Y cómo lo hacemos? No es muy difícil, no tiene que tener ser educado para llevarlo a cabo. En Hechos 20:24 dice: no me importa cuánto haya de sufrir ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús: dar testimonio del inmenso amor de Dios. Esto es del apóstol San Pablo, que escribió estas palabras, y son palabras para todos nosotros también. Dios quiere que nosotros hablemos del inmenso amor de Dios a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, porque el impacto que Jesús ha tenido en nuestras vidas es grande, no es cualquier cosa. Antes éramos así, ya somos diferentes por el poder de Dios. Antes no teníamos esperanza, ahora tengo esperanza. Antes no tenía propósito, ahora tengo propósito. Antes no tenía paz, ahora tengo paz. Y es por medio de Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la tarea que Dios nos ha dado? ¿Es ir a la iglesia? Es parte. ¿Es intentar de ser una persona buena? Eso, qué bueno, sí, es bueno. Memorizar la Biblia, eso es de ayuda. Dios está obrando en este mundo y Él quiere que nosotros participemos con Él. Dios quiere salvar al mundo. Dios quiere que todos vengan a conocerlo a Él. Dios quiere obrar en cada vida, quiere dar esperanza, quiere perdonar, quiere mostrar misericordia, quiere rescatar al pecador. Y si usted va por las calles de La Habra, va a ver mucha gente sin esperanza, ¿verdad? Desesperados, adictos a la droga o viciosos. Hay mucha maldad, hay muchas personas perdidas, ¿que no? Sí. Y necesitan a Cristo y necesitan que nosotros les hablemos de Cristo. Y no es difícil. Yo recuerdo que hace muchos años yo era joven y muy así para querer servir a Dios y todo. Y un hermano dijo: yo pienso que Dios quiere que vayamos y rescatemos un alma para el Señor cada día. Y nosotros queremos salvar un alma para el Señor cada día. Y yo dije, para mí fue presión, un mandato, y dije, yo no puedo hacer eso, para hablarle a personas que no conozco. Y ¿conoces a Cristo Jesús? ¿Quieres conocerlo como tu Salvador personal? Sería muy difícil. Pero Dios quiere que nosotros seamos liberales en hablar de nuestra fe en el Señor Jesús. Y no estemos escondiendo nuestra luz. Cuando usted, por ejemplo, cuando usted sabe de algo, si están dando en la esquina billetes de $100, ¿va a esconderlo de todos los demás para que nada más tú sepas de eso? No, vas a decir, ándale, véngase, están dando billetes de $100 en la esquina, véngase, ¿verdad? Va a estar llamando a todo el mundo para que vengan a agarrar su billete de $100. Entonces, nosotros tenemos algo más grande de valor, y eso es lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hay tanta gente buscando paz, hay tanta gente buscando redención, están buscando perdón, y solamente Cristo nos las puede dar. Entonces, Dios nos ha llamado al ministerio, a nuestros hermanos aquí en la iglesia, gloria a Dios. Y de servir a los que también están fuera de la iglesia, que no son creyentes en Cristo Jesús. Y gloria a Dios por el ministerio de distribución de comida, porque están alcanzando a personas que no conocen a Cristo Jesús. Les están hablando de Cristo, les están dando comida. Gloria a Dios, qué bendición. Ojalá que la gente escuche y quieran tener una relación con Cristo Jesús. Pero Dios nos ha llamado a dar y las buenas nuevas al perdido.
La palabra misión quiere decir enviado. Cada uno de nosotros hemos sido enviados para hablar a las almas de Cristo que lo necesitan. Entonces, ser cristiano incluye ser enviado al mundo para representar a Cristo Jesús. Hay un hermano, hace muchos años, él fue un gran evangelista y él siempre estaba en oración por personas que no conocían al Señor. Y dice que él tenía una lista de 100 personas que él sabía que no conocían a Cristo Jesús. Y eran así socios, familiares, amistades, vecinos. Y él dice que él comenzó a orar por ellos. Y él oró, Señor, sálvalos, Señor, ponga personas cristianos en su camino que le hablen de Cristo Jesús, hablan de sus corazones para que ellos puedan escuchar y puedan venir a fe, puedan venir a salvación. Lo que leí de su testimonio es que cuando él se estaba muriendo, le faltaban 3 personas en su lista que no habían conocido a Cristo Jesús. Todos los demás, los 97, conocieron al Señor por medio de sus oraciones fervientes por ellos. Y los últimos 3 fueron salvos en su funeral. Dios es fiel. Entonces, si a veces decimos, ay, me da vergüenza hablar a las personas de Cristo Jesús, ay, pero puedes orar por ellos, ¿verdad? Puedes portarte bien con ellos. Y Dios quiere obrar por medio de nuestras vidas. Hay un hermano que dijo, habla de Jesús y o predica a Jesús y use palabras si es necesario. Nuestras vidas hablan de Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestra conducta puede hablar de Cristo Jesús. ¿Por qué estás ayudando con la dispensa? No te pagan, sí. Pero es que Dios ha puesto su amor en mí. Quiero servirle, quiero ayudar a mi prójimo. Eso es el amor de Dios en acción. Y cuando nosotros podemos portarnos bien con nuestro esposo o nuestra esposa, eso es el amor de Dios en acción. Cuando nosotros podemos ayudar a alguien en necesidad, eso es el amor de Dios en acción. Y eso habla mucho de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros, conocí un joven que él era muy perdido, malo, genio, todo. Y él vino a conocer a Cristo Jesús y él se convirtió en una persona tan buena. Y alguien venía y le decía, ay, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Me puedes prestar $10? Lo que sea. Sí, ¿cómo no? Y estaban, ¿qué tienes? Tú antes me renegabas y todo eso y me contestabas mal. Sí, pero soy cristiano. Cristo ha venido a mi vida y soy diferente. Y eso es hablarle a las almas de Cristo Jesús. Amén. Y Dios quiere hablar por medio de nuestras vidas al perdido. Entonces, ser cristiano incluye ser enviado al mundo para representar a Cristo Jesús. ¿Cómo lo estamos representando? ¿Nos portamos como todos los demás? ¿Hablamos chistes feos como todos los demás? ¿Decimos palabras feas como todos los demás? ¿Estamos buscando y abusando de la gente como todos los demás? ¿O estamos dejando que Cristo viva en nosotros y vive por medio de nosotros, de nuestra conducta, de nuestro modo de ser? Y si usted siente, ay, caigo corto, todos caímos cortos, pero Dios quiere obrar en nuestras vidas y podemos traerle a Dios nuestras debilidades y nuestras faltas y decir, Señor, ayúdame. Señor, soy muy enojona, ayúdame, Padre Santo. Mis palabras son muy duras y son muy cortantes, ayúdame, Señor. Y Dios quiere obrar por medio de nuestras vidas. Juan 20:21 dice, Jesús volvió a decir, la paz sea con ustedes. Como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Jesús tenía una misión cuando Él vino al mundo. Era para representar a Dios a este mundo, a la gente de Israel.
Él vino para mostrar que Dios les amaba, que Dios les podía sanar, que Dios quería perdonarles, que Dios quería mostrarles compasión. Y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Entonces, Jesús estaba en misión, también nosotros estamos en misión. Somos enviados por Dios para hablar a los que no conocen a Cristo Jesús de Cristo Jesús, y que nuestras vidas hablen de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Entonces, Jesús estaba en misión. Él vino para llevar a cabo el plan de Dios a la raza humana. Cuando Jesús tenía 12 años, él dijo, sus padres lo perdieron en Jerusalén, lo hallaron, y él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre o haciendo lo que mi padre me ha mandado hacer? Y luego en la cruz, sus palabras fueron, todo está cumplido. Entonces, él de niño sabía que él tenía que llevar a cabo el plan de Dios en su vida, y en la cruz él dijo, ya lo cumplí, lo llevé a cabo, Señor. Y que eso también sea nuestra lema de decir, hice lo que tú me pusiste en la tierra a hacer. Ser madre, ser padre, ser abuelo, ser abuela, ser un buen vecino, servir al pobre, ayudar en la iglesia, ayudar en el trabajo, lo que sea, lo que Dios ha puesto en su corazón a hacer, que lo podamos llevar a cabo. Entonces, Jesús vivió para cumplir la obra que el Padre le dio. Nosotros también, en caminar con Dios y viviendo a seguir a Jesús, nos damos cuenta de la tarea que Él tiene para nosotros y cómo llevarlo a cabo. Pues nada más soy mamá. Hazlo a la gloria de Dios. Bendiga a esos niños. Críalos en los caminos del Señor. Ora por ellos. Háblales de Cristo. Nada más soy trabajador en construcción. Pues hazlo con toda su fuerza y hazlo con una buena actitud. Pues yo nada más trabajo en una tienda o limpio casas. Pues hazlo para el Señor. Ora por la familia donde está obrando, pero hazlo hacia el Señor. Y Dios quiere obrar por medio de eso y quiere hablar por medio de eso. Entonces, Mateo 28, 19 al 20, Jesús le dio estas palabras a los discípulos antes de que Él volvió al cielo. Y dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué bella promesa nos hace, pero Él nos ha dado una tarea, una misión, y es hacer discípulos. Y eso es lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Su vecino necesita conocer a Cristo Jesús, necesita escuchar de Cristo Jesús. Y nosotros podemos hacer eso, lo podemos llevar a cabo. Estoy recordando una historia que oí cuando yo estaba niña y me dio mucha convicción, pero había un hombre en guerra, un soldado, y él estaban peleando, había mucha balacera y todo eso, y su compañero que estaba con él lo mataron. Pero él dijo que él estaba en horror por eso, y luego que él sintió que el hombre le habló, aunque estaba muerto, pero yo pienso que Dios le estaba hablando, y le dijo, tú nunca me hablaste de Cristo. Y él dijo, yo no sé dónde este hombre está pasando la eternidad. Y sabe que eso es algo grande, porque la eternidad es muy larga. Es para siempre, y ser salvo, conocer a Cristo, es la diferencia entre estar en la eternidad con Dios, en el cielo con Él, o estar separado de Él en el infierno. Y eso es mucho tiempo. Y si nosotros no les hablamos a la gente, van a pasar una eternidad
separados de Dios. Piénsalo. Entonces, eso es nuestra misión y es nuestra tarea. Entonces, nuestra misión es continuar la misión de Jesús en esta tierra. Y Dios ama tanto al mundo y su deseo es que todos vengan a salvación. Entonces, cuando a veces estamos en la tienda o en la calle o lo que sea y miramos diferentes personas, si no les podemos hablar, podemos orar por ellos. ¿Qué no? Podemos orar y decir, Señor, toca a esa persona. Si no te conocen, ayúdales a conocerte. Te necesitan, Señor. Yo recuerdo en una ocasión estaba manejando y luego vi una muchacha en la calle que estaba toda cochina, tatuada, así. Y la vi y me dio así, sentí juicio por ella. Ay, y dije entre mí, qué desprecio de persona, de humanidad, con esa muchacha, pobrecita. Y el Espíritu Santo me habló y dijo, ella no necesita tu juicio, ella necesita tus oraciones. Ay, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, me arrepiento de eso y bendice a esa muchacha. Sálvala, Señor. Tú conoces su vida, tú conoces dónde ha estado, Señor. Y te pido, Señor, que tú pongas personas en su camino que le hablen de ti, Señor, y que ella pueda venir a conocerte. La gente necesita conocer de Cristo Jesús. Y si no podemos hablarles, podemos orar por ellos. Amén. Eso es fácil de hacer. Entonces, si solamente una persona viene a salvación y pasa la eternidad en el cielo por su testimonio o por su amistad, tu vida hará una diferencia para esa vida por la eternidad. Piensa en las personas que usted les habla de Cristo y vienen a conocer a Cristo Jesús y hacen una decisión para seguir a Cristo Jesús. Su vida es afectada no nada más en esta vida aquí, pero por toda la eternidad. Cuando usted habla a una alma de Cristo, usted está tocando esa alma para la eternidad o Jesús las está tocando por medio de ti. Cuando tú oras por alguien, Señor, salva a esa persona. Obra en ellos, Señor. Que escuchen, Señor. Y tus oraciones pueden afectar la eternidad de esa persona. Es serio, no es cualquier cosa, no es jugar iglesita. Estamos hablando de la vida eterna de personas que nos rodean. Y queremos que Dios obre en sus vidas. Amén. Entonces, podemos empezar a orar por esas personas, orar por nuestros hijos, orar por nuestros familiares, que ellos conozcan del Señor. Y a veces es mejor, a veces no hablarles y dejar que el Señor los toque. A veces cuando el Señor nos diga, háblales, Él quiere obrar en sus vidas. Estaba recordándome de un primo mío que se quedó en mi casa y él estaba lejos del Señor. Su familia era un desastre. Sus hijas, tenía 5 hijas, todas estaban perdidas, haciendo su propia cosa, viviendo vidas de pecado. Él había sido divorciado y él estaba lejos de Dios. Y recuerdo que él me pidió, Susana, ¿me puedo quedar en tu casa? Estoy trabajando aquí en Long Beach, no sé qué. Dije, sí, quédate, tengo lugar. Y él se quedó por 2 semanas. Y al fin de su tiempo, yo estaba orando por él porque yo sabía que él necesitaba de Dios. Y me estaba cargando mucho donde él estaba espiritualmente. Y estaba orando y pidiéndole al Señor, ayúdame, quiero hablarle, pero no sé, no quiero así también pegarle con una Biblia, golpearlo. Y el Señor me habló y me dijo, dile a tu primo que yo quiero que él pueda disfrutar de mí, de amistad conmigo. Y yo le voy a enseñar cómo. Y dije, ¿qué tipo de mensaje es eso? Pero nosotros habíamos crecido en una iglesia donde
había mucho juicio, había mucha presión, tú no estás caminando bien con el Señor, y pecador, pecadora, y todo eso, y no siempre era la mejor manera de traer a personas a acercarse a Dios. Pero le dije a mi primo, quiero hablar contigo antes de que te vayas. Sí, dígame. Dije, ¿sabes qué? Sentí que el Señor me habló a mi corazón para ti y dijo que Él quiere que tú disfrutes de una amistad con Él y Él te quiere ayudar. Y él se quedó y dijo, ok, sí, está bien, Susana, ora por mí. Y oré por él, el Señor lo tocó y su vida cambió completamente. Sus hijas, la mayoría de ellas están siguiendo al Señor. Una estaba adicta a cocaína y el Señor la liberó, la salvó y ella está bien con el Señor, está viviendo para el Señor. Se volvió a casar con su esposa y él sigue al Señor, en los caminos del Señor. Eso pasó más de 20 años y todavía sigue adelante. Y gloria a Dios, eso es lo que Dios quiere hacer. Entonces comienza con oración y si Dios nos dice algo, que oremos algo, digamos algo, dígalo, hazlo. El Señor quiere obrar por medio de nuestras vidas. En Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dios ama tanto al mundo que Él quiere que todas las personas escuchen del evangelio. Y eso es el deseo de Dios. Entonces, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepienten. Entonces, Dios da tiempo para que una persona se pueda venir a Él y arrepentirse. ¿Y cuántos no vamos a decir, Dios me ha tenido tanta paciencia a mí, me esperó por años, me estuvieron hablando de Cristo por años y yo, no, yo no quiero nada de eso, yo no necesito eso. Pero un día el Señor tomó nuestros corazones y decimos sí, y aquí estamos, por la gracia de Dios, porque Dios tuvo paciencia a nuestras vidas, ¿que no? Entonces, Dios quiere obrar por medio de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo entonces compartimos el mensaje de nuestras vidas? Romanos 1:16 dice, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. El evangelio son las buenas nuevas de Cristo Jesús y tiene poder. Son palabras mágicas, no son palabras especiales, es nada más el Espíritu Santo que va delante de nosotros. Nosotros hablamos y el Espíritu Santo obra en los corazones. Nosotros somos obedientes en hablar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios quiere obrar en las vidas de las personas que no lo conocen, y el Espíritu Santo hace la obra. Entonces, ¿cómo compartimos el evangelio? ¿Necesitamos ir a una escuela bíblica? No. ¿Necesitamos entrenamiento especial? No. Es bueno practicar, pero no necesitamos eso. Podemos nosotros compartir nuestro testimonio, tu historia de cómo viniste a Cristo Jesús. Puedes compartir las lecciones importantes de tu vida. ¿Qué le ha enseñado Dios mientras que lo ha seguido? Alguien va a necesitar el ánimo que Dios le ha enseñado. Entonces puede hablar de eso. Puede hablar de sus
pasiones piadosas que Dios ha puesto en ti, los deseos que Dios ha puesto en su vida, de cuidar al pobre, de orar por los enfermos, de ir a la cárcel a hablarle a las personas en la cárcel, de adorar a Dios con la música, o de enseñar la palabra, o de servir, o de dirigir, o lo que Dios ha puesto. Yo amo al pobre, yo quiero ayudar, por eso estoy ayudando con la distribución. Yo estoy agradecida por lo que Dios ha hecho en mi vida, y por eso hablo a las personas que no conocen a Cristo, porque un día yo estaba así, en esa desesperación. Cuando hay una amistad que está pasando un problema en su matrimonio, yo les hablo de lo que Dios ha hecho en mi matrimonio. Entonces, esos son los deseos que Dios pone en nuestras vidas. Y lo hablamos solamente. Entonces, antes no teníamos ningún interés en esas cosas. Pero Cristo viene y Él pone esos deseos en nuestras vidas. Me encanta las personas que están viviendo sus vidas y viven nada más por sí, tienen sus problemas y necesidades, y un día vienen a Cristo y luego están, ¿a quién puedo hablar de Cristo Jesús? Voy a ir a la cárcel, voy a pasar tratados en la tienda, voy a ayudar en la distribución para orar por personas, porque Dios pone ese deseo en nuestras vidas. Entonces podemos también hablar el mensaje de salvación, las buenas nuevas a las personas en necesidad. Su historia su testimonio de cómo vino a salvación es muy poderosa. A veces no pensamos que esto es importante, pero nosotros hemos pasado de muerte a vida. Jesús ha hecho un milagro grande en nuestras vidas en salvarnos. Y recibir el perdón por nuestros males, por nuestros pecados, de vivir esta vida como hijo o hija de Dios, tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida y saber que después de esta vida pasaremos a la eternidad en la presencia de Dios, es grande, es valioso, es súper. Estaba recordando un joven que conocí, él vino a conocer a Cristo Jesús. Y venía a la iglesia y comenzó él a integrarse y conocer de la palabra de Dios. Pero él vino de un quebrantamiento muy grande en su vida. Cuando él estaba cuidando a una de sus sobrinitas bebés, accidentalmente la mató. Se le cayó o algo y la niña murió, la bebita murió. Y pues la familia, era accidente, pero él vivió con tanta pena por años. Ese accidente marcó su alma. Y él no podía vivir con esa pena, se quería matar. Pero un día alguien le dijo de Cristo Jesús. Y el Señor le quitó esa pena que él tuvo, y él pudo vivir su vida en paz después de que él conoció a Cristo Jesús. Porque ese es el poder de Dios obrando, el poder de la salvación, el poder del evangelio. He conocido a personas que están completamente envueltos en la droga, viciosos, pero vienen al conocimiento de Cristo Jesús y el Señor los hace libres, y gracias a Dios pueden ellos vivir para el Señor y hablan a otras personas que están envueltos en drogas y les dicen, hay esperanza, hay poder en el nombre de Jesús. Usted no tiene que vivir en esa miseria, usted puede salir de eso. Ese es el poder del evangelio. Entonces Dios quiere obrar en esas vidas por medio de nuestro testimonio. Amén. Entonces, 1 de Pedro 3, 15 al 16 dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias.
no quiere decir que usted va a estar con una Biblia golpeando a la gente para que vengan al Señor Jesús. Eso no va a funcionar bien. Pero les podemos hablar con una sonrisa y podemos decirles que Jesús les ama. Podemos también compartir nuestra historia o nuestro testimonio de cómo era su vida antes de conocer a Cristo Jesús, de cómo usted se dio cuenta de su necesidad de Cristo Jesús, de cómo usted entregó su vida a Cristo Jesús y la diferencia que Jesús ha hecho en su vida. Amén. Todos podemos hacer eso. También no se olvida de cuántas veces Dios ha contestado nuestras oraciones, suplió nuestras necesidades, nos ha sanado o abrió camino cuando no podíamos ver la salida. ¿Han pasado por eso? Yo sí, bastantes veces. Podemos hablarles de la esperanza que tenemos en nuestras vidas. Podemos vivir en la confianza que Dios va a obrar su bondad en nuestras situaciones difíciles. Amén. Gloria a Dios. Tenemos esperanza en Él. Tenemos propósito en Él. Entonces, yo recuerdo hace muchos años cuando mi niña, que tiene más de 30 años ahorita, era bebita. Y nosotros estamos en una situación económica muy apretada por los 3 niños y no tenía nadie que me cuidaba a los niños. Yo era ama de casa y entonces vivíamos en un salario solamente. Y el salario de mi esposo apenas cubría los biles, la renta, la comida y todo eso. Y estaba yo tan desesperada, no puedo trabajar y ¿qué vamos a hacer? Nunca vamos a prosperar, nunca vamos a salir de esto. Y yo recuerdo que casi tuve un ataque, mi esposo, cálmate. y recuerdo que él dijo, Dios está con nosotros, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante, vas a ver. Yo sé, pero estoy desesperada. Estaba bien desesperada en ese momento. Y oramos, se lo entregamos a Dios, Dios me dio paz y seguimos adelante, pero poco a poco Dios fue obrando y nos sacó de esa situación difícil. Y usted y yo podemos recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y hablar a los que nos rodean. Este fin de semana mi niño vino de Florida. Él tiene 33 años y él está comenzando su vida ya, su carrera y todo eso. Y gracias a Dios, él está en iglesia allá y todo, pero yo les estaba diciendo, ¿sabes? Cuando eras chico, estábamos viviendo así, le pedimos al Señor y Dios nos ayudó. Y Dios nos sacó de este problema acá. Y Dios hizo allá. Y estaba tan agradecida que le podía decir esas cosas a mi hijo y testificar de lo que Dios ha hecho y cómo Dios nos fue dirigiendo paso por paso en nuestras vidas. Y Dios quiere hacerlo en su vida y Dios quiere hacerlo en nuestras vidas también y en la vida de nuestros hijos. Y nada más tenemos que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cómo nos ayudó? Pensé que lo iba a perder todo, pero Dios nos ayudó, Dios nos rescató y Dios quiere obrar en nuestras vidas. Entonces, poco a poco, Dios quiere estar ayudándonos y obrar en nosotros. En Lucas 8:26, y ya voy a terminar, Jesús y los discípulos estaban navegando y se fueron a la tierra de los Gadarenes. Y allí había un hombre endemoniado y él estaba loco. Él vivía entre las tumbas. Había tenido él cadenas y las había roto por el poder de los demonios sobre él. Él era un hombre loco que vivía allí afuera y la gente le tenía temor. Pero él vio a Jesús, vino a Jesús y reconoció que Jesús era de Dios. Y Jesús ordenó ese espíritu maligno que saliera del hombre. Jesús le preguntó cómo se llaman, porque Jesús sabía que él estaba endemoniado. Los demonios contestaron legión.
Una legión era 2,000 soldados en esos días. Entonces, muchos escolares bíblicos piensan que él tenía 2,000 demonios dentro de él. Imagínense el tormento que él vivía. Y Jesús ordenó que los espíritus malignos se salieran de él y él fue liberado completamente. Y Jesús mandó los demonios a unos cerdos que estaban allí alimentándose. Los demonios dijeron, mándanos a los cerdos. Y Jesús dijo, váyanse. Y entraron a los cerdos y todos los cerdos, dice que corrieron y se brincaron de un precipito al lago y allí se ahogaron. Pero este hombre, después de que fue liberado y fue sano y fue salvo, le dijo a Jesús, yo te quiero seguir. Quiero seguirte, Jesús. Y Jesús le dijo esto. Dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio de lo que éramos antes, de la desesperación, del desastre que eran nuestras vidas, de que íbamos a perder todo, pero Jesús vino a mi vida y me salvó, me rescató, me sanó, hizo lo imposible, amén, me cambió. Y podemos hablar de lo que Jesús ha hecho en nosotros. Yo estaba asombrada de esto porque yo hubiera dicho, pues sí, tienes que aprender, tienes que ser discipulado. Jesús pudo haber dicho, tienes que seguirme, pero él dijo, no, vaya y dile a los demás, proclama lo que he hecho por ti. Y el hombre lo hizo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también. Cada uno de nosotros podemos hacerlo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión. Nuestro mundo, nuestras amistades, nuestros familiares, nuestros vecinos necesitan escuchar de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Dios ha hecho cosas grandes en cada una de nuestras vidas. Nos salvó, nos rescató. Nos rescató de la depresión, nos rescató de la destrucción, del rencor, de la amargura, de las drogas, del vicio, del suicidio, de la ruina y la desesperación. Todos necesitan conocer al Evangelio y las buenas nuevas. Y usted, Dios le quiere usar para llevar eso a cabo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar.